Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Voy a subir porque yo estoy muy chaparrito y el Señor puede ver detrás. Gloria a Dios. Hermanos amados, yo veo mucha gente hermosa aquí esta noche. Gloria a Dios. Gente muy amada por el Señor. Aleluya. Y hermanos amados, dice el Señor en su santa palabra que Dios honra a los que honran a Dios. Y cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche, hermanos amados, está sembrando para el reino. Y el Señor nos dice en su santa palabra que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de acercarte a Jesucristo. Aun cuando tu cuerpo, aun cuando tus debilidades, tus flaquezas, tus convicciones, aun cuando la filosofía que tú has aprendido en el mundo te diga que no es para ti. Hermano, Jesucristo es para ti. Jesucristo es el único que le puede dar sentido a tu vida. Jesucristo es el único que le puede dar sanidad a tu vida. Jesucristo es el único que puede sanarte de manera espiritual. Porque para Dios no hay nada imposible, dice el Señor en su santa palabra. Y hermanos, es una bendición muy grande para mí estar en este lugar. Este lugar, hermanos, que Dios ha constituido casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar que Dios ha erigido, ha levantado, hermanos, para que tú tengas un espacio, un lugar donde venir a poner tus cargas, donde tú tengas que venir a llorar delante de la presencia de Dios, a orar delante de la presencia de Dios, en donde tú tienes un espacio en donde congregar, hermanos. Y es que muchas veces nosotros estamos buscando infinidad de excusas y pretextos para no ir a la casa de Dios, y más aquellos que ya son cristianos. Porque aquí también hay mucha gente cristiana que ya se olvidó de ir a la iglesia. Hay mucha gente que un día aceptaron a Jesucristo, un día confesaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero llegaron a este lugar y se enfriaron. Hermano, pero hoy el Señor ha levantado este lugar, hermano, para que tú ya no tengas excusa ni pretexto, sino para que tú tengas este espacio donde alabar y glorificar a Dios. Voy a leer un versículo bíblico, hermanos. Dice, vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Aleluya, te alabamos, Señor Jesús, te damos gloria, te damos honra, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo. Id es una orden, es algo imperativo, hermanos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escucha, hermano, esta promesa, hermana, escucha esta promesa que es para ti, esa promesa que tú has tardado tanto en agarrarla, en hacerla tuya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermano amado, el Señor nos ha dado una orden. El Señor nos ha dado un mandato,
muchas veces, hermanos, hacemos a un lado, hermano, lo que el Señor nos ha dejado instituido. Nos convertimos, confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero entonces suceden muchas situaciones en nuestra vida. Al igual que usted, hermano, yo no soy de este lugar, de esta área de Bávaro. Y quizás usted llegó a este punto, a esta área que se llama Punta Cana, hermano, con muchos sueños, con muchas ilusiones en su corazón, con muchos proyectos de crecer, de ser un hombre exitoso, de ser una mujer grande. Y hermanos amados, y todos venimos quizás así como yo, con una maleta llena de sueños, hermano, que cuando aterricé allá en el Aeropuerto Internacional de las Américas, República Dominicana, hermanos, venía con tantos sueños en mi corazón, hermanos, de enriquecer mi currículum laboral y luego regresar a mi país, México, y presentarme delante de hombres, porque es lo que muchas veces buscamos, ¿verdad? La gloria del hombre. Y pensaba entre mí, bueno, yo voy a trabajar unos 6 meses, tal vez un año en la República Dominicana, y después voy a regresar a mi país, y cuando yo abra mi currículum, que la gente vea en qué países he trabajado, entonces la gente se va a quedar sorprendida y me van a contratar más empresarios, y voy a ser un hombre de mucho éxito. Pero hermanos amados, cuando yo vine y venía del Aeropuerto Internacional de Santo Domingo para acá, mientras recorría esa carretera, hermanos, yo veía esos cielos, ese cielo hermoso que tiene la República Dominicana, hermanos. Ese cielo tan bello, hermano, que quizás muchas veces nosotros, por ser nosotros de este lugar, no lo valoramos, no lo atesoramos. Y yo veía esos cielos tan hermosos mientras venía en el transporte, y luego veía las guaguas y transportes pasando, hermano, con versículos bíblicos, con pasajes bíblicos, hermanos, y hablando de la grandeza de Dios. Y yo como cristiano decía, realmente tú, Señor, tienes que estar en este lugar, tú tienes que estar en este país, Señor amado. Y llegué aquí, hermanos, y dije, pues bueno, me establecí, llegué a vivir ahí enfrente, en Bogotá, y dije, pues bueno, yo no voy a caminar mucho, me gusta mucho la cadena Melía, y voy a trabajar aquí en Melía. Eso fue en octubre del 2015. Y hermanos amados, vine a solicitar el empleo aquí, y la persona que a mí me había invitado a trabajar aquí, que me había dicho que había mucho trabajo en este lugar, y que era un lugar muy bendecido, y algo que tocó mi corazón fue que me dijo, y aquí se puede formar una familia. Y yo era soltero en ese entonces, y yo dije, wow, Señor, eso fue lo que convenció mi corazón, esa fue la palabra que Dios utilizó para enamorarme de este lugar. Y entonces dije, bueno, ahora tengo que buscar trabajo. El lunes voy a comenzar, y voy a comenzar a ir una vez porque aquí tengo enfrente a Melía. Y cuando vine, me atendieron las personas de recursos humanos en aquel entonces, me atendieron muy amable, como siempre lo hacen, porque aquí el personal, hermano, de recursos humanos es siempre personal muy amable, hermanos. Y cualquier persona que viene a este lugar a pedir trabajo, hermanos, se queda enamorado de esta empresa, por la amabilidad, por la cortesía que hay en las personas que reciben a la gente ahí afuera. Y recuerdo que aquella persona, aquella señora que me atendió a mí, me dijo, me encanta su currículum laboral, me encanta. ¿Y qué posición usted gusta? Yo le dije, bueno, quiero comenzar en recepción o en reservaciones. Me dijo, perfecto, me encanta.
me preguntó, ¿y me permite su cédula? Y le dije, ¿qué es eso? Porque en México a la identificación se le llama credencial de lector. Y yo le dije, ¿qué es eso, señorita? Y me dijo, su identificación. Señorita, claro que sí, le saqué mi credencial de lector. Y me dijo, no, joven, la cédula dominicana. Le dije, no tengo cédula dominicana, yo soy mexicano. Su pasaporte, sí, está. Y comenzó a buscar y me dijo, ¿y su visa de trabajo? Le dije, ¿qué visa de trabajo? Le dije, no tengo visa de trabajo. No me dijeron que yo la necesitaría. Pero sí, usted tiene que tener una visa de trabajo para poder laborar en nuestra empresa y en cualquier empresa aquí en la República Dominicana. Y hermano, sí, y yo me sentí tan decepcionado en ese momento de mí mismo, ¿no? Porque debía haber sido una persona prudente y haber indagado, haber investigado un poco qué documentos yo necesitaba para poder trabajar aquí. Y me despidió la señorita, yo me despedí de ella, le dije, muchas gracias. Cuando usted agarre la visa, usted viene y con mucho gusto nosotros lo contratamos. Hermano, pasó el tiempo, el Señor me abrió una oportunidad de trabajar sin documentos en otro tema. Y hermanos, yo siendo cristiano, comencé a buscar una iglesia. Les doy este testimonio, hermanos, porque yo sé que Dios va a hablar contigo en esta noche. Amén. Comencé a buscar una iglesia, hermanos, en los alrededores. Pues yo me mudé a Los Corales, entonces comencé a buscar una iglesia. Por ahí no había, dije, bueno, voy a mover a Friusa, me moví a Friusa y comencé a buscar iglesias. Y cuando yo llegué a una iglesia decía, aquí no, Señor, porque mira cómo se viste. Y me iba, al terminar el servicio me iba y no volvía más. Pero así en semana buscaba otra iglesia y llegaba y quedaba viendo a la gente y decía, no, Señor, porque mira, Señor, cómo actúan aquí. Y así, hermanos, comencé de iglesia en iglesia, hermanos, y todo el tiempo tenía un pretexto para decir al Señor por qué no debía congregarme ahí. Y llegó el momento, hermanos, que quizás como a muchos les ha pasado, me comencé a enfriar, hermanos. Me comencé a enfriar y me comencé a alejar de las cosas de Dios, hermanos, de la palabra de Dios. Y recuerdo que en el 2018, hermanos, comencé a enfermar de una enfermedad que yo sentía que me moría. Y yo me arrodillaba delante de Dios, oraba, leía la palabra de Dios y yo vivía. Para este entonces yo ya me había casado en el 2016 y hacíamos estudio bíblico en la casa, pero no nos congregábamos. Y cuando comencé a sentirme enfermo, hermano, comencé a buscar especialistas, comencé a buscar todo tipo de especialistas, hermanos. Y cada especialista me decía, no, usted no tiene nada. Fui a uno de todos los que usted pueda pensar. Me hice estudios de tuberculosis, me hice estudios de SIDA, me hice estudios de todo lo que usted pueda imaginarse que hay. Y me decían los médicos, no, usted no tiene nada, usted está sano. Entonces el Señor ministró en mi corazón, es que tú me has dejado de servir y ahora tú vas para abajo. Y a través de las Sagradas Escrituras me enseñó en dónde yo iba a ir junto con mi familia. Y me enseñó aquel pasaje bíblico de Lázaro y el rico. Y me vi en ese fuego lleno de tormento, lleno de dolor, hermano. Y vi a mi familia ahí, hermanos. Vi a mis hermanos ahí. Y escuchaba cómo mis hermanos gritaban ahí en medio de ese fuego atormentador, hermano. Y yo le decía, Señor, no, por favor, ten misericordia de mi familia, Señor. Y el Señor me dijo, mira, y tú también vas para allá. Y de pronto yo me vi en medio de mi familia, en ese fuego, hermano, que me quemaba, que me consumía, hermano, que me hacía gritar de tanto dolor. Y yo le dije al Señor, no, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí, Señor, dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad.
Yo sé que tú has decidido que yo ya parta de este mundo, Señor. Hermano, mi corazón en cualquier momento yo sentía que se detenía. Y Señor, yo lo entiendo que te he fallado, Señor. Pero es que no he encontrado ninguna iglesia donde ir, Señor. Y el Señor me ministró esto. Es que yo no te traje aquí a este país, a este lugar, a juzgar a las iglesias, a ver qué hay o qué no hay en cada lugar en donde se predica mi nombre. Me traje aquí para predicar mi nombre, para predicar mi evangelio, para dar testimonio de mi grandeza. Y yo le dije al Señor, está bien, Señor. Señor, ya que tú has decidido que yo tengo que partir de este mundo, Señor, dame la oportunidad, Señor, de congregarme en una iglesia. Y Padre amado, dame la oportunidad de morir escuchando tu palabra siquiera. Pero Padre, le dije, hermano amado, y es que en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor, en medio de todo lo que estamos pasando, nuestra carne, nuestra humanidad sigue, hermano amado, condicionando a Dios. Y yo le dije al Señor, pero mira, Señor, llévame a una iglesia donde haya un pastor varón, Señor. Y entonces yo voy a entender que tú me has contestado y que yo me tengo que congregar ahí. Y me metí en un ayuno, hermano, de 7 días. Y recuerdo que cuando terminó el ayuno, me tocaban, hermano, me habían hecho una cita para el cardiólogo, que es el último examen médico que lo último que quedaba. Entonces, hermano, cuando en la mañana, hermano, yo me levanté, oré al Señor y le dije, Señor, hoy es el último especialista que me va a atender. Pero Señor, mira, yo voy a entender, Señor, que tú estás hablando, Señor, a través del médico. Yo voy a entender, Señor, que tú hoy me vas a hablar cuando ese médico me revise, cuando ese médico me esté dando, Señor amado, el resultado. Yo voy a entender y yo voy a saber que eres tú el que está hablando. Yo me voy a quedar callado, Señor. Y me fui, hermano, a ese estudio médico. Y como muchos de nosotros, hermano, llegamos a un lugar y esperamos que nos reciban con los brazos abiertos, que nos hagan sentir lo más especiales. Hermano, quizás usted se siente el más importante de esta tierra porque tiene algún cargo, porque tiene algún título, hermano. Y usted piensa, hermano, que aquella persona que lo va a recibir, hermano, así como Naamán en aquel tiempo, pensaba que el profeta Eliseo iba a salir y le iba a decir, ven, mira, en el nombre de Jesús, sé sano y ven. Pero no fue así, hermano. Entonces, hermano, aquel médico solamente le dijo a la enfermera, siéntelo ahí, póngale los aparatos y que esperen. Me puso los aparatos y el médico por allá. Y al buen rato vino el médico y le dijo a la enfermera, le empezó a preguntarle en términos técnicos todo, y ella comenzó a responderle, quítele los aparatos ya. Y se acercó a mí y me dijo, ven. Y mientras yo caminaba atrás de él, me dijo, usted tiene una presión arterial 60-110. Y usted, al igual que los que tienen esta presión arterial baja, usted tiene una virtud. Y yo decía en mi corazón, habla, Señor, que yo te escucho, Señor, con humildad. Y me dijo aquel médico, usted tiene la virtud, junto con todos aquellos que tienen esta presión arterial, de que van a vivir muchos años más que la mayoría de la gente. Yo le dije, gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Santísimo, porque tú me estás hablando en esta mañana, Señor. Gracias, Dios amado. Y me dijo el médico, se sentó, vio todo el expediente y me dijo, mire, usted no tiene nada. Váyase a su casa, disfrute de su familia, descanse, que usted está sano. Salí de ese hospital, hermano, como nuevo, renovado, hermano. Y regresé a la iglesia, hermano. Y el Señor nuevamente me ministró lo que yo les leí al principio. Marcos, capítulo 16, verso 15, hermanos amados.
Y dijo el Señor en su santa palabra, dice el Señor en su santa palabra, hermanos. 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad nuestra, hermanos, que cuando hemos conocido la verdad, nosotros, hermanos amados, demos a conocer esa verdad, hermanos, tal cual otra persona vino antes, tal cual una persona utilizó el Señor para hacernos saber que Jesucristo vino a esta tierra, que dio su vida en la cruz del Calvario, hermanos, que derramó su sangre preciosa, que Él permitió que su sangre preciosa fuera derramada en esa cruz del Calvario, hermanos. Y todo por qué, hermano, porque Él lo ama de una manera muy grande, porque usted es una persona hermosa delante de la presencia de Dios, porque tú eres un varón hermoso, precioso, muy amado delante de Dios, porque tú eres una mujer hermosa, preciosa, un tesoro especial en las manos de Dios. Pero tenemos que obedecer como hijos de Dios, de predicar el Evangelio a donde sea que vayamos, hermanos, antes de que venga algo malo. Hermanos, que el Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo, hermano, hoy haya hablado tu corazón. Que no vuelvas a poner un pretexto, hermano, de que no hay un lugar a donde congregar, que no te gusta, hermano. Aquí el Señor te va a hacer crecer. Aquí el Señor necesita muchos obreros. Aquí el Señor necesita muchos hombres de valor, hermano. Aquí el Señor necesita muchas mujeres de valor. Muchas mujeres que quieran ser grandes en el cielo antes que en la tierra, hermano. Hombres que quieran ser hombres grandes delante de Dios, hermano, antes que ser grandes delante del hombre. Hermano, porque Dios honra al que lo honra. Que hoy el Espíritu Santo de nuestro Dios haya hablado en tu corazón y te haya dejado un mensaje de crecimiento, hermano, de humildad, de obediencia, hermano, porque recuerda, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermano. En nombre de nuestro Señor Jesús, aleluya. A su nombre. Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que se nos concede para seguir adorando el nombre del Señor. Aleluya. Alguien se puede poner sobre sus pies para que sigamos.